El viento aullaba como algo vivo, arañando las paredes de madera de la parada de tren mientras la nieve golpeaba de lado contra las ventanas. Dentro, el aire estaba espeso de silencio y arrepentimiento. Si esta historia te atrapa desde el primer momento, como el video, suscríbete al canal The Wild West Love Bad y quédate con nosotros porque lo que comienza en frío arrepentimiento será transformado por fuego, supervivencia y una tormenta que reescribe el destino. Él estaba cerca de la puerta, alto y rígido, su abrigo aún cubierto de nieve del corto camino interior. La mandíbula del ranchero estaba tensa, sus ojos fijos en cualquier lugar menos en la mujer sentada al otro lado de la habitación. Había imaginado este momento de otra forma, su novia llegando, alguna certeza asentándose en su pecho. En cambio, solo sentía una verdad pesada e incómoda presionando contra sus costillas. Había cometido un error. Ella estaba sentada en un banco de madera, las manos fuertemente cruzadas en el regazo, los hombros encogidos como si intentara ocupar menos espacio en el mundo. Su vestido estaba desgastado en los codos, sus botas raspadas por el uso prolongado, y sus ojos grandes, ansiosos y dolorosamente esperanzados, se alzaban hacia él antes de apartarse de nuevo. Parecía alguien que había aprendido temprano a no esperar amabilidad. El matrimonio había sido arreglado por necesidad. Su rancho necesitaba una mujer. Él necesitaba una esposa, alguien que cocinara, que mantuviera la casa, que llenara un rol práctico en una vida construida sobre tierra y supervivencia. El amor nunca había entrado en la ecuación. Y cuando la vio bajar del tren horas antes, pequeña e insegura bajo el cielo gris invernal, la duda lo golpeó como un puñetazo. No era lo que había imaginado. La ventisca de 1885 tenía otros planes. El jefe de estación había negado con la cabeza sombríamente cuando los vientos empeoraron. No hay trenes esta noche. Los caminos desaparecieron. Tendrán suerte si logran avanzar 10 pies afuera. Y así, el mundo se redujo a esta única habitación. Dos extraños unidos por votos en papel, aislados por la furia de la naturaleza. Ella finalmente rompió el silencio, su voz apenas elevándose por encima del viento. Yo, puedo ayudar si hay algo que hacer. Él la miró, la irritación parpadeando antes de poder detenerla. No por sus palabras, sino por su propia incomodidad. Ella estaba intentando no ser una carga. Intentando ser lo que pensaba que él quería. No hay nada que hacer, respondió secamente. Luego, al ver su respingo, suavizó el tono. Esperamos. La tormenta rugió más fuerte al caer la noche. La nieve se acumulaba en cada grieta, sellándolos dentro. La pequeña estufa de hierro brillaba débilmente, luchando una batalla perdida contra el frío. Él le añadió más leña, sus movimientos eficientes, practicados. Este era un hombre moldeado por inviernos duros y elecciones más duras. Ella lo observaba en silencio. Había miedo en sus ojos, sí, pero también algo más. Determinación, del tipo que viene de sobrevivir más de una temporada cruel en la vida. Pasaron las horas. El hambre se coló. El jefe de estación compartió lo poco de comida que tenía antes de retirarse a la habitación trasera. Pronto fueron solo ellos dos otra vez. Ella se levantó con vacilación. Podría preparar algo caliente. Si quieres. Él dudó, luego asintió. Ella se movió con cuidado, casi disculpándose, mientras preparaba una comida simple con sobras. Sus manos temblaban, no por incompetencia, sino por nervios, y cuando le ofreció el tazón, su mirada se mantuvo baja, preparada para el rechazo. Él lo tomó. La comida era sencilla, pero estaba caliente, y en el silencio que siguió, algo cambió, pequeño, casi imperceptible, como la primera grieta en el hielo. ¿Crecieron en la frontera?, preguntó él de repente. Ella asintió. Mi familia, no teníamos mucho. Aprendí a soportar. La palabra quedó flotando entre ellos. Afuera, la ventisca gritaba más fuerte como recordándoles que no había escape esa noche. No huir de las elecciones. No dar marcha atrás. Mientras la veía sentarse de nuevo,
manos entrelazadas una vez más, sintió algo desconocido agitarse bajo su arrepentimiento, preocupación y bajo eso curiosidad. La tormenta los había atrapado juntos, y para la mañana nada sería igual. La noche se extendió infinitamente, la ventisca acercándose más con cada hora que pasaba, como si la tormenta misma pretendiera escuchar cada pensamiento no dicho entre ellos. Las paredes gemían bajo el peso de la nieve, y la pequeña estación se sentía menos como refugio y más como una prueba, una para la que ninguno de los dos se había preparado. Ella estaba envuelta en su fino chal, las rodillas recogidas cerca, observando el fuego como si fuera lo único que la mantenía anclada a este mundo. El sueño llegaba en fragmentos cortos y asustados. Cada vez que el viento golpeaba el edificio, se despertaba sobresaltada, el corazón acelerado, los dedos aferrando la tela en su pecho. Había conocido el frío antes, había conocido el hambre. Pero esto era diferente. Era aislamiento, estar sellada con un hombre que ya había decidido que ella era un error. Él lo notó. Intentó no hacerlo, pero lo hizo. Desde su lugar cerca de la estufa. Observó cómo temblaba incluso cuando el fuego ardía más fuerte. Cómo mantenía la espalda recta a pesar del agotamiento, como si temiera que relajarse invitara al rechazo. Había visto miedo en ganado, en tormentas y en hombres moribundos. Pero esto era más silencioso, más humano, más inquietante. Deberías dormir más cerca de la estufa, dijo al fin. Ella levantó la vista rápidamente, sobresaltada. No quiero tomar tu lugar. No es mi lugar. Él respondió, está caliente. Lo necesitas. La forma en que sus ojos se suavizaron, solo un poco, hizo que algo se retorciera en su pecho. Ella se acercó, cuidadosa de no rozarlo. Se acomodó cerca del fuego como un animal cauteloso, finalmente confiando en que una mano no golpearía. La tormenta empeoró después de medianoche. El jefe de estación irrumpió brevemente, el pánico escrito en su rostro. La nieve está enterrando las puertas. Si el viento sigue así, tendremos que racionar el calor. Podríamos estar atrapados hasta la mañana o más. Las palabras golpearon fuerte. Cuando la puerta se cerró de nuevo, ella tomó una respiración aguda. Más tiempo, él asintió. Podría ser. Sus manos se cerraron. Él podía ver que luchaba contra algo. Miedo, desesperación, el instinto de correr aunque no hubiera a dónde ir. Finalmente, susurró, no soporto bien ser no deseada. Las palabras cayeron más pesadas que cualquier acusación. Él se volvió completamente hacia ella por primera vez. No dije que fueras no deseada. No tuviste que decirlo, respondió ella suavemente. Lo sentí. El silencio cayó espeso e inevitable. Él exhaló lentamente. Tomé una decisión con la cabeza, no con el corazón. Eso no te hace el error a ti. Me hace cobarde a mí. Ella lo miró, atónita, no por crueldad, sino por honestidad. Los hombres rara vez le hablaban así. Rara vez hablaban a menos que quisieran algo. El viento gritó de nuevo, sacudiendo las ventanas tan violentamente que ella jadeó. Sin pensar, extendió la mano, luego se congeló, su mano flotando en el aire, avergonzada por su propio miedo. Él no dudó. Acortó la distancia y envolvió suavemente su abrigo alrededor de sus hombros, el movimiento lento, deliberado. Estás a salvo, dijo, voz baja pero firme. Mientras yo esté aquí. Su respiración se entrecortó. Ella asintió, lágrimas asomando a pesar de su esfuerzo por mantenerse compuesta. Gracias. Se quedaron así mucho tiempo. Cerca pero sin tocarse. El calor entre ellos no era solo del fuego. Horas después, cuando la tormenta finalmente comenzó a calmarse, ella se durmió sentada erguida, la cabeza cayendo. Él la atrapó antes de que se desplomara hacia adelante, guiándola suavemente hasta que descansó contra su hombro. Esperaba incomodidad. En cambio, sintió algo completamente distinto, responsabilidad. Cuando el amanecer se filtró pálido y débil a través de las ventanas cubiertas de nieve, se dio cuenta de que ya no lamentaba estar atrapado allí.
Solo lamentaba que hubiera tomado una ventisca para obligarlo a verla de verdad. La tormenta había despojado la conveniencia, el orgullo y la expectativa, dejando a dos personas desnudas, asustadas y honestas. Y en esa honestidad, algo frágil había comenzado a formarse, no amor aún, pero comprensión. Y en el salvaje oeste de 1885, así era como a menudo nacían los lazos más fuertes. La mañana no llegó suavemente. Llegó con luz pálida y reacia que se filtraba por las grietas de las ventanas cubiertas de escarcha, revelando la plena severidad de lo que la ventisca había hecho. La nieve estaba apilada a la altura de los hombros contra las paredes, esculpida en duras dunas por el viento. El mundo más allá de la estación había desaparecido, rieles enterrados, horizonte borrado, sonido tragado por el blanco. Él estaba despierto antes de la luz, sentado inmóvil para no molestarla. Ella dormía apoyada contra él, la respiración superficial pero constante, una mano curvada inconscientemente en la tela de su abrigo. En algún momento de la noche, el agotamiento había ganado. Él lo había permitido. No se había movido, y en las largas horas de oscuridad, algo dentro de él había cambiado. Silenciosamente, obstinadamente, como la tierra cambia después de un invierno duro. Cuando ella se movió, se apartó de inmediato, avergonzada, murmurando disculpas. Él la detuvo con una mano levantada. No hiciste nada malo, dijo. Tenía frío. Ella asintió, ojos bajos, pero él pudo ver el alivio en cómo sus hombros se relajaron. El jefe de estación emergió de la habitación trasera, sombrío pero práctico. Caminos desaparecidos, vías también nevadas al menos otro día, tal vez dos. Las palabras habrían llenado de temor antes. Ahora se sentían como tiempo, peligroso, precioso tiempo. Racionaron la comida restante. Él insistió en que ella comiera primero. Ella protestó débilmente, luego obedeció. Él observó cómo masticaba con cuidado, cómo guardaba el último bocado como si temiera que se lo quitaran. Eso lo enfureció, no contra ella, sino contra la vida que le había enseñado la escasez como regla. Para mantenerse calientes, trabajaron. Palearon nieve del interior donde se colaba por las grietas. Ella remendó una manta rota con aguja e hilo encontrados en un cajón olvidado. Sus tareas se superponían. Sus movimientos comenzaron a alinearse. No conversación aún, pero cooperación. La supervivencia hace compañeros de extraños mucho antes de hacerlos amantes. Al mediodía, el viento se levantó de nuevo. El edificio se estremeció. Un cristal de ventana se rompió con un chasquido agudo. El frío entró a raudales. Sin dudar, él cruzó la habitación y lo sostuvo con su cuerpo mientras ella buscaba tablas. Trabajaron lado a lado, el aliento empañando, los dedos entumecidos, la urgencia borrando la torpeza. Cuando la corriente finalmente se detuvo, se quedaron cerca, pechos agitados. Gracias, dijo ella, ojos brillantes por la adrenalina. Él asintió. Eres más rápida de lo que pareces. La comisura de su boca se elevó ligeramente. La primera insinuación de sonrisa que había visto. Se sentaron cerca de la estufa otra vez, más cerca esta vez, por necesidad, compartiendo el calor. El silencio se volvió compañero. Eventualmente, ella habló, no porque tuviera que hacerlo, sino porque el silencio se sentía seguro. No esperaba que fueras amable, admitió. Los hombres que eligen por necesidad suelen mantener distancia. Él lo consideró. He mantenido distancia la mayor parte de mi vida. Es más fácil que la decepción. Ella lo miró entonces, realmente lo miró. Suenas como alguien que ha sido decepcionado a menudo. Suficiente, dijo. Luego tras una pausa, por mí mismo sobre todo. Su mirada se suavizó, no con lástima, sino con reconocimiento. Conozco ese sentimiento. La tarde se arrastró. El hambre presionó de nuevo. El jefe de estación compartió noticias. Sin alivio aún. La tormenta había aislado varios asentamientos. Gente varada por toda la región, esperando la misericordia de la naturaleza. Hablaron más mientras la luz se desvanecía.
Cosas pequeñas al principio. Clima, tareas, la tierra. Luego cosas mayores se colaron cuando ninguno vigilaba la puerta. Ella habló de su familia, de perder a su madre joven, de trabajar de amanecer a anochecer, de que le dijeran que era práctica y sencilla y útil, nunca hermosa, nunca deseada. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, miró al suelo, preparada para juicio o indiferencia. En cambio, él dijo en voz baja, «Ha soportado más que la mayoría». «Eso no me hace especial», respondió ella. «Me hace cansada». Él entendió eso también. Al caer la noche, la temperatura bajó peligrosamente. La estufa luchaba. Él le añadió la última leña. Se sentaron juntos bajo la manta remendada, hombros tocándose ahora. Sin disculpa necesaria. Afuera el viento aullaba de nuevo, pero menos violentamente que antes. «Pensé que había arruinado nuestras dos vidas», dijo de repente. Ella se volvió hacia él. «Al casarme contigo eligiendo sin cuidado», corrigió. Pero pensando que la supervivencia era suficiente. «¿Y ahora?», preguntó ella. Él dudó. La honestidad importaba ahora. «Ahora pienso que la supervivencia es solo el comienzo». Ella absorbió eso en silencio. Su voz cuando llegó fue firme. «Nunca esperé amor. Solo seguridad, respeto». Él encontró sus ojos. «Mereces más de lo que esperas». Las palabras lo sorprendieron a ambos. Más tarde, cuando el sueño los reclamó de nuevo, lo hizo sin miedo. Se acostaron espalda con espalda, la manta bien ajustada. Calor compartido por acuerdo más que por azar. Él miró a la oscuridad, escuchando cómo la tormenta se suavizaba, y entendió algo esencial: el arrepentimiento había sido fácil, porque no requería nada. El cuidado requería acción. Para la mañana, la ventisca aflojaría su agarre, y cuando las puertas finalmente se abrieran, sabía que ya no la vería como consecuencia de la necesidad, sino como una elección que pretendía honrar. La mañana llegó no con violencia, sino con silencio. El viento finalmente se había agotado, dejando atrás un mundo tan quieto que parecía irreal. La nieve yacía gruesa e infinita, suavizando la tierra en algo intocado, casi gentil. Cuando empujó la puerta de la estación, las bisagras protestaron, pero la ventisca no respondió. La tormenta de 1885 había pasado. Ella estaba a su lado, envuelta en su abrigo, la respiración entrecortada mientras miraba el horizonte blanco. Por primera vez desde que llegaron, el futuro ya no se sentía como una amenaza esperando justo más allá de la puerta. Se sentía abierto, incierto sí, pero ya no cruel. El jefe de estación confirmó que los caminos serían despejados para el mediodía. Un equipo ya trabajaba abriéndose paso entre las dunas. Podrían irse. El conocimiento se asentó entre ellos, más pesado de lo esperado. Empacaron en silencio. Sus movimientos eran más lentos ahora, reacios. Lo que la tormenta les había forzado, verdad, vulnerabilidad, cercanía, no era algo que ninguno quisiera dejar atrás en la nieve. Afuera el frío aún mordía, pero ya no se sentía mortal. Él la ayudó a subir al carro una vez que el camino fue transitable. Ajustando la manta alrededor de sus hombros con un cuidado que ya no era solo instinto. Era intención. El viaje al rancho fue largo y silencioso. La tierra mostraba cicatrices de la tormenta, cercas rotas, marcadores enterrados, caminos medio perdidos. Pero era familiar para él, sólido, real, y mientras viajaban, se encontró observándola más que al horizonte. Ella se veía diferente ahora, no más fuerte exactamente, pero más firme, como si sobrevivir a la tormenta hubiera probado algo a sí misma que nunca le habían permitido creer antes. Cuando el rancho finalmente apareció a la vista, ella se tensó. La casa se erguía contra la nieve como una promesa hecha hace mucho y cumplida a través de dificultades. Humo se curvaba débilmente de la chimenea. Prueba de vida, calor, continuidad. «Es aquí», dijo él. Ella asintió tragando. «Es más grande de lo que imaginé». «También lo fue la tormenta», respondió él suavemente. Dentro la casa estaba fría pero intacta.
Él se puso a encender un fuego mientras ella se quedó incierta en la puerta, insegura de su lugar ahora que el mundo había retomado sus reglas. Esto ya no era una estación donde la supervivencia borraba la expectativa. Esto era su hogar y el de ella si ella lo elegía. Cuando el fuego trajo calor lentamente de vuelta, él se volvió hacia ella entonces completamente, y por primera vez desde que se conocieron, no se sintió guardado. Te debo más que una disculpa, dijo. Te traje a esto pensando solo en lo que necesitaba. La tormenta me mostró lo que casi tiré. Sus ojos buscaron su rostro, cansados pero abiertos. No necesito promesas, dijo ella en voz baja. He vivido con menos. Lo sé, respondió él. Por eso no te daré vacías. Tomó aliento. Puedes irte si quieres. Cuando los caminos estén completamente despejados, te ayudaré a ir a donde elijas, o puedes quedarte, no porque fuiste elegida por necesidad, sino porque ahora te elijo a ti. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, más pesadas que votos. Lágrimas asomaron en sus ojos, no de miedo esta vez, sino de alivio. Tenía tanto miedo, admitió, de que una vez que terminara la tormenta todo lo bueno terminara con ella. Él negó con la cabeza. La tormenta no creó lo que pasó entre nosotros. Lo reveló. Ella se acercó, tentativa, luego más valiente. Si me quedo, dijo, no estaré callada. No me achicaré para encajar en lo que esperas. Una esquina de su boca se elevó. No quiero silencio. Quiero honestidad y no te quiero más pequeña. Te quiero aquí. Ella asintió lentamente, la decisión asentándose en sus huesos. Entonces me quedo. Los días que siguieron no fueron perfectos. Hubo momentos incómodos, malentendidos, silencios que necesitaban tiempo más que palabras. Pero también hubo risas, suaves al principio, luego más libres. Hubo trabajo compartido, comidas compartidas, miradas compartidas que ya no llevaban duda. El invierno aflojó su agarre centímetro a centímetro. La nieve se derritió, las cercas se reconstruyeron, y algo más echó raíces, algo que no ardía rápido, sino que perduraba. Una tarde, semanas después, mientras observaban el sol hundirse sobre la tierra una vez enterrada en blanco, ella habló suavemente. ¿Sigues lamentando haberme elegido? Él no dudó. No, lamento no haberte visto antes. Ella sonrió entonces, plenamente sin reserva. Y en ese momento, la tormenta de 1885 se convirtió en algo más que supervivencia. Se convirtió en el punto de inflexión de dos vidas que casi se habían cruzado sin tocarse. Si esta historia te conmovió, si crees que a veces las tormentas más duras revelan los corazones más verdaderos, como este video, suscríbete al canal The Wild West Love Vibe, y quédate con nosotros para más cuentos del viejo oeste donde el destino, la dificultad y el amor colisionan.